Hola, buen día. Mi nombre es David Hernández. A continuación le daré una presentación de anabolismo y catabolismo. Esta actividad presentada a la profesora o tutora Sandra Faisuler Otose. El ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es el proceso central de la obtención de energía en todos los organismos del planeta. Recibe este nombre en honor al científico alemán Adolf Krebs. Importancia del ciclo de Krebs. La importancia del ciclo de Krebs está medida por la realización de la respiración celular. Ahora bien, la respiración celular son reacciones bioquímicas vitales que sufren los compuestos orgánicos en forma cíclica para ser degradada por oxidación, convirtiéndose en sustancias inorgánicas y posteriormente en energía celular aprovechable. Reacciones del ciclo, que esta reacción consta de 8 reacciones en cadena medidas por 8 enzimas, como puede ver en la imagen. Eh, y estas reacciones cíclicas ocurren a nivel mitocondrial. Bueno, la primera reacción es acetato o salacetato a ácido cítrico, que esta consta de la primera enzima del ciclo de Krebs, es la citrato, sintetasa. Esta enzima utiliza el acetil-CoA2, CoA, que es el carbono 2, y alocastato, que es el carbono 4, para formar el ácido cítrico o citrato del carbono 6. Para conseguirlo transfiere un hidrógeno del carbono 1 del acetil CoA al oxígeno del carbono 3 del osalacetato, formando un 1H, lo que rompe el doble eh, enlace con dicho oxígeno. Bueno, el paso 2 sobre la reacción del citrato a isocitrato, que ocurre en dos fases. En una primera fase o primer momento, la enzima conitasa toma el grupo H del carbono y un hidrógeno del carbono 3, formando una molécula de agua, H2O, y se forma un doble enlace entre el carbono 2 y 3 de la molécula de citrato, la cual pasa a llamarse cisaconitato. O una segunda reacción, se transfiere el grupo OH del H2O al carbono 3 y el hidrógeno al carbono 2. En esencia solo ocurre un cambio entre el grupo OH y el H, o un H, un hidrógeno, una isomerización. Entonces la molécula pasa a llamarse cisaconitato a isocitrato. Bueno, la tercera reacción, esta medida la isocitrato a alfa-cetoglutarato. Es una reacción que por la enzima isocitrato deshidrogenasa, la cual toma dos hidrógenos del carbono 3 del citrato, incluye uno del grupo H, y los transfiere a una molécula de NAD, formando NAD, el carbono 3. Entonces forma un doble enlace con el oxígeno restante y pasa a llamarse oxalosucionato. La enzima toma el grupo carboxilo del carbono 2 del oxalosucionato, que es lo mismo de descarboxilización, y lo libera en forma de dióxido de carbono. En el carbono 2 se adiciona un hidrógeno de medida para estabilizar la molécula, y ahí pasa a llamarse o a denominarse cetoglutarato. Bueno, la cuarta reacción es alfa-cetoglutarato a succinil CoA. En esta cuarta reacción del ciclo de Krebs, pues la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa utiliza la molécula de CoA con dos hidrógenos liberada en la primera reacción del ciclo de Krebs para cargar una la molécula de CoA. Entonces sus dos hidrógenos y son transferidos al NAD, formando una. La misma enzima intercambia el grupo carboxilo del carbono
3 del alfa-cetoglutarato por la molécula CoA, lo que convierte la molécula succinil-CoA al carboxilo. Entonces él libera y forma un dióxido de carbono, ¿sí? O CO2. Bueno, la quinta reacción es la succinil-CoA a succinato. Esta reacción del ciclo de Krebs está mediada por las enzimas de succinil-CoA sintetasa, la cual cuenta con una molécula de GDP y un fósforo inorgánico, ¿sí? Que es denominado o abreviado PIB. Esta reacción busca enlazar el fósforo inorgánico con la molécula GDP para conseguir el fósforo inorgánico desplaza al CoA del carbono 4 y enlaza en su lugar al fósforo inorgánico. Este es un proceso temporal debido a que la misma enzima toma el grupo fosfato y deja únicamente al oxígeno formando un GTP. Este proceso se hace de la molécula de succinil-CoA, pasa a llamarse succinato. Y bueno, la sexta reacción, succinato a fumarato, del ciclo de Krebs está dada por la enzima de succinato, deshidrogenasa. Esta enzima usa un compuesto FAD, el cual busca recibir dos hidrógenos, por lo tanto en esta reacción se roban dos hidrógenos del carbono 2 y 3 del succinato. Para estabilizar la molécula forma un doble enlace entre el carbono 2 y 3, ahora se denomina como fumarato, ¿sí? Bueno, la séptima reacción, el hemalato, es una reacción ciclo de Krebs que tiene lugar por medio de la enzima fumarato hidratasa. Como su nombre lo indica, esta enzima utiliza una molécula de agua, H2O, para transferir un grupo OH al carbono 3 y un hidrógeno, el carbono 2 del fumarato. Esta adición rompe el doble enlace formando previamente un fumarato y pasa a llamarse el hemalato. Y bueno, ya para finalizar las reacciones, la octava reacción del hemalato a oxalacetato, se convierte en malatato en oxalacetato. La enzima encargada de esta reacción es malato deshidrogenasa. Esta enzima cuenta con una molécula de NAD, por lo que toma dos hidrógenos, el carbono 3 del malato, incluido uno del grupo H. Estos hidrógenos pasan entonces a NAD, formando NAD, ¿sí? Y la molécula de malato entonces debe crear un doble enlace con el oxígeno que quedó del grupo H. De esta forma se llama o se denominaría oxalacetato. Listo, la importancia y función de la fosforilización oxidativa. La fosforilación oxidativa es un proceso donde se sintetiza la molécula de ATP a partir del ADP, ¿sí? o IP, que es sulfato inorgánico. Este mecanismo se realiza por bacterias y células eucariotas. Tenemos unas funciones que entre ellas tenemos el control de la fosforilización oxidativa, que posee un control estricto que asegura que no se genere ATP más rápidamente de lo que es consumido. Tenemos el control coordinado de la producción de ATP, que es sobre las principales vías de producción de energía. ATP, que es energía celular, son la glucólisis, el ciclo de ácido cítrico o la ácido cítrico, que es el mismo de Krebs, y la fosforización oxidativa, ¿sí? Eh, el control coordinado de estos tres procesos pues regula la síntesis del ATP. Por otra parte tenemos agentes desacoplantes, que estos agentes lo que hacen es estimular la velocidad del consumo del oxígeno de la mitocondria en ausencia del ADP.
provocando incremento en la hidrólisis de ATP, actuando eliminando un intermediario o rompiendo un estado de energía de la cadena para transportadora de electrones. Y por último tenemos como función inhibidores, que esto lo que hacen los compuestos o agentes inhibidores impiden tanto el consumo de oxígeno o transporte electrónico como la fosforilización oxidativa asociada. Bueno, tenemos acá los complejos mitocondriales, que el complejo 1 NAD, que es la quinona oxidorreductasa; complejo 2, succinato deshidrogenasa; complejo 3, citocromo S1; y complejo 4, citocromo deoxidasa. La estructura y funcionamiento de la ATP sintasa, pues es una principal molécula de la que obtiene y almacena energía de los seres vivos. La degradación de ATP, fosfato inorgánico ATP, genera energía que las enzimas del organismo aprovechan para realizar las funciones que requieren un aporte energético. La ATP sintasa es un complejo grande, está formada por varias subunidades divididas entre la unidad bombeadora de protones, llamada F0, que se encuentra en la membrana, y la unidad catalítica F1 en el citoplasma o en el lumen del órgano. El funcionamiento gracias a la diferencia de potencia eléctrico entre los dos lados de la membrana en la que se encuentra la cadena de transporte electrónico asociado a la membrana, genera un gradiente de protones en una dirección, y la ATP sintasa los devuelve al interior del comportamiento celular. De esta manera se mantiene el equilibrio eléctrico y se obtiene energía. Acá tenemos una gráfica, la estructura como ejemplo. Y ya para terminar, el compartimiento celular donde se lleva a cabo el ciclo de Krebs, y la fosforilización oxidativa. El ciclo de Krebs y la fosforilización oxidativa se llevan a cabo en la matriz mitocondrial, específicamente en su membrana interna en cuanto a las eucariotas y en las procariotas, y el ciclo de Krebs ocurre en el citoplasma, y la fosforilización oxidativa y se realiza en la membrana plasmática. Bueno, eso es una referencia de por la información. Esto es por todo, muchas gracias. Perdona la interferencia del sonido de la grabación y buen día. Muchas gracias.